Eh, la humanidad desde el principio ha experimentado dolor. O sea, en la época medieval, época antigua, siempre ha habido el estímulo doloroso, el estímulo álgido, por diferentes situaciones, ¿no? Traumatismos, enfermedades, infecciones. Entonces, el sufrimiento humano, el dolor humano, siempre ha estado acompañándonos. Entonces, las diferentes culturas han procurado disminuir, reducir, mitigar ese sufrimiento, ese dolor. Entonces, hay evidencia que, por ejemplo, aquí en el pueblo Tihuanacota, el pueblo inca realizaba ciertas intervenciones quirúrgicas. El uso de la hoja de coca para mitigar el dolor es algo enraizado en nuestras culturas. A nivel del mundo, por ejemplo, la cultura babilonia, Mesopotamia, igual indicaban que utilizaban ciertos preparados naturales para disminuir el dolor. A nivel oriental, el uso de la amapola, de la planta del opio, y bueno, una serie de productos, ¿no? que han procurado disminuir el sufrimiento humano. Lo que nosotros llevamos, la medicina académica, la medicina occidental, pues hace referencia históricamente que el padre de la anestesiología es un tal señor William Thomas Green Morton. Este señor Morton, pues en la historia de la medicina occidental, se considera como el padre de la anestesia. ¿Por qué? Porque realizó una exodoncia en un paciente a través de la inhalación del éter. Entonces, como pueden ver, aquí había un dispositivo que permitía hacer unas inhalaciones con un gas anestésico que era el éter. Y esto ha sido demostrado en forma pública en la Universidad de Massachusetts. Entonces, ese punto ha tenido, digamos, mucha propaganda, mucha relevancia. ¿Por qué? Porque si nosotros imaginamos a este mundo sin la capacidad de mitigar o anular el dolor, pues sería más horrible de lo que es. Por ejemplo, antes de la invención de la anestesia, pues prácticamente como ven en la figura, había que amarrar a la persona, agarrarle entre varias personas para hacer cirugías más que todo superficiales, o sea, amputaciones, drenajes de absceso, eh, tal vez limpieza de infecciones en la piel, pero obviamente era un sufrimiento muy extremo, era como el último recurso dejarse manipular, entre otras palabras, cortar, romper, debridar, para lograr, digamos, cierto objetivo científico, cierto objetivo médico. Y la parte de cirugía, digamos, intracraneal, intratorácica, intraabdominal, pues casi no se la hacía, porque era imposible abrir, digamos, utilizando palabras sencillas y fuertes, era imposible abrir a una persona, hacerle una cirugía de intestinos, una cirugía de pulmón, sin que sienta dolor, sin que sienta sufrimiento extremo. Entonces, ahorita en nuestra época que vivimos, hay muchos adelantos y nos parece casi irracional pensar que nos sometamos a un procedimiento sin la intervención anestésica. Entonces, estos años, 1700, 1800, 1900 y tantos, son un punto de quiebre en la medicina moderna, porque ahí se llega a tomar descubrimientos, a sofisticarse con ciertos fármacos, con ciertos dispositivos, con diferentes técnicas anestésicas. Del odontólogo Morton, como les había comentado al principio, las culturas siempre han buscado mitigar el dolor. Antes de Morton, por ejemplo, había un químico geólogo americano, noten las fechas, en 1841 Charles Jackson, químico geólogo americano, hace una demostración con la inhalación de éter y descubre el alivio del dolor. Este ha sido, digamos, como uno de sus profesores o mentores del tal William Morton. O sea que el William Morton, el odontólogo, no lo descubrió él, sino tal vez solo ha hecho pública una presentación, lo ha hecho popular, digamos. Y después, en 1842, el doctor Crawford Long, médico, usó anestesia, o sea, inhalación de éter para remover dos tumores de un niño antes, en 1842, antes que reporte Morton, antes que lo popularice el odontólogo Morton. En 1844, Smile mezcla opio y éter para drenajes de absceso. Entonces, como pueden ver, la analgesia, la anestesia, pues siempre ha estado en las culturas. Incluso antes de Morton, había otros doctores, este es otro caso, tal vez algo más triste, en 1844, Horace Wells hace un experimento, una demostración con óxido nitroso. Y al hacer este experimento observa que en la herida de una pierna de un voluntario se podía hacer limpieza, se podía suturar sin dolor. Entonces, Horacio Wells intenta hacer lo que ya había experimentado, intenta demostrarlo en el mismo hospital de Massachusetts y lamentablemente pues su demostración queda mal porque al intentar hacer una exodoncia con la inhalación de óxido nitroso pues no va bien, el paciente se queja de dolor, hay sufrimiento y pues no logra demostrar lo que él había encontrado. Entonces,
o sea, hay muchos personajes, mucha historia en el área de salud que no abarcarían, ¿no?, una clase para comentar de todos. Pero aquí son algunos ejemplos de que hubo personas antes que intentaron, que lo lograron o que tuvieron fracasos y no sería solo una persona como generalmente se cita en los diferentes artículos, PDFs, como si solo una persona hubiera inventado el tema de analgesia o anestesia, sino es un producto de un desarrollo que viene desde mucho antes, que ha habido reportes, experimentos, pero tal vez el logro del odontólogo Morton es haberlo popularizado, tal vez más marketing. Otro punto que yo creo que sí es súper importante comprender en la historia, que la parte de anestesia era realizado por personas incluso que no eran del área de salud y personas del área de salud como enfermería o odontología. Pero un punto, digamos, que rompe la tendencia que cualquiera podía utilizar dispositivos o fármacos anestésicos es John Snow. John Snow es un médico inglés que tal vez ya lo han escuchado en salud pública, que se considera como el padre de la epidemiología, porque pudo hacer una historia de la evolución natural del cólera, y bueno, con el hecho de enfocarse, ¿no?, los lugares de contagio, el lavado de manos, varias cosas en salud pública para disminuir las epidemias de ese momento. Y aparte de hacer salud pública, digamos, este médico también se considera como el primer anestesiólogo del mundo. O sea, no anestesista, digamos, sino un anestesiólogo. Es una persona que se forma para brindar anestesia. Entonces, la historia de Jon Snow hace inhalar gases anestésicos, eh, si no me equivoco ahorita creo que era cloroformo, a la reina. O sea, entre tantos pacientes que experimentó con cloroformo, éter, etcétera, la reina Victoria, o sea, esta es la época victoriana, ¿no?, en Inglaterra, la reina Victoria tenía que dar a luz a su octavo hijo, o sea, su octavo parto. Y bueno, como él era uno de sus médicos, porque obviamente había salvado a la ciudad de York con la epidemia de cólera, él le sugirió que el parto, o sea, sin dolor, haciendo inhalaciones con gases anestésicos. La reina aceptó y pues la reina pudo disminuir su dolor de parto y tener al niño sin dolor. Eso en estos tiempos le decimos analgesia de parto, que obviamente que sí se puede hacer con diferentes técnicas. Entonces, a partir de él se intenta formar escuelas de médicos con formación en anestesiología. Por eso, más o menos, a él le consideramos como el padre de los anestesiólogos, ¿ya? Otro punto de quiebre en la historia es la invención de la anestesia regional. O sea, la mayoría de la anestesia era anestesia por gases anestésicos o de repente bebidas por vía oral o de repente inyecciones, ¿ya? Pero eso era como que el medicamento o fármaco lo hacía de forma general, o sea, afectaba a todo el sistema nervioso, sistema respiratorio, cardiovascular, etc. Y entonces surgen otras investigaciones que propulsan lo que es la anestesia regional, o sea, inyectar algún medicamento en un punto específico para hacer adormecer cierta parte de la economía humana, ¿ya? Y entonces en 1884 Karl Kohler comunicó el uso de cocaína como anestésico local. O sea, la cocaína es esa sustancia que ahorita consideramos maligna, tóxica. En sus inicios era algo benéfico, porque la inyección, digamos, en la piel produce anestesia local, así como la lidocaína. Entonces, por ejemplo, en odontología, ustedes cuando van al dentista les inyectan lidocaína, vendría a ser como su prima de la cocaína. ¿Por qué? Porque son anestésicos locales. Luego, en 1898, August Biert inyecta cocaína en el espacio intratecal, o sea, en el espacio subaracnoideo, y produce la primera anestesia raquídea o la primera anestesia subaracnoidea de la historia. Entonces, estos son los inicios también de la anestesia regional. Anestesia general, anestesia regional. Y ahora llegamos a este punto, ¿no ven? Este punto en donde la idea de que una persona sufra dolor o sufrimiento durante una intervención cruenta, durante una intervención quirúrgica, pues ya no la concebimos, ¿verdad? Porque gracias a Dios ya hay diferentes dispositivos, diferentes medicamentos, insumos que brindan anestesia y también la formación de recursos humanos, tanto en la parte quirúrgica como en la parte anestesiológica, para mejorar todo lo que es el contexto quirúrgico. Es por eso, un poquito de reseña histórica de Bolivia, la medicina ha empezado en el occidente de nuestro país. El occidente de nuestro país principalmente era La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, ¿ya? Y ahí es donde, no en teoría, es donde más se ha propulsado el aumento de actividades técnicas, el aumento de actividades científicas en todo aspecto, arquitectura, ingeniería, salud, etcétera, etcétera, ¿ya? Es por eso, como ustedes saben, que el Hospital de Clínicas es uno de los primeros hospitales del país, si no es el primero. Y justamente ahí, uno de los primeros hospitales grandes de todo el país, se reúnen médicos que obviamente ya estaban con nociones y afinados con lo que es la anestesiología, como el doctor Carlos Conrad Castaños, el doctor René del Barco, el doctor Rolando Laura, el doctor Raúl Montaño, el doctor Edmundo Pando y Jaime Royano. Estos médicos que están intentando formar la especialidad de anestesiología fundan la Sociedad Boliviana de Anestesiología, que es la
es la primera especialidad reconocida en el país. Lo fundan el 9 de diciembre de 1960. Antes de eso, el Hospital Obrero se ha construido después de la revolución del MNR, en 1954 hasta 1956. Entonces, noten que los tiempos son parecidos. O sea, ya había el Hospital de Clínicas, se forma esa reunión de médicos para la Sociedad Boliviana de Anestesiología en 1960, pero ya para 1956 ya se estaba construyendo el Hospital Obrero. Y es así que la Caja Nacional de Seguro Social, o sea, así era su nombre antes, Caja Nacional de Seguro Social, hoy la conocemos como Caja Nacional de Salud, en 1971 dispone 8 ítems destinados 2 a anestesiología. O sea, en el Hospital Obrero ha sido el primer lugar de formación de residentes, de especialistas en el país. Es el primero que ha empezado con los cursos de especialización, ¿ya? Y, o sea, antes era como un poquito, tenían que irse a especializar afuera, al exterior, o, digamos, intentar, ¿no? Afinarse, quedarse en un servicio para, entre comillas, como especializarse los médicos generales. Pero ya a partir de la formación de recursos humanos en la Caja Nacional de Salud, ya se forman residentes con todas las características académicas, reglamento, logística, etc. Y justamente lo ocupan los dos primeros lugares, la doctora Ana Arce y el doctor Julio Moya, como los primeros residentes de la especialidad y de todo el país. Posteriormente, obviamente, estas ideas de formar especialistas pasan a Cochabamba, pasan a Chuquisaca, luego a Santa Cruz y bueno, a lo que estamos ahorita, con todo lo que es el CRIDAI. Es así nuestra historia. Yo creo que vale la pena reconocer la historia mundial, pero también reconocer la historia nacional y obviamente, como nuestro querido departamento, la historia que ha pasado en La Paz. Y gracias a estos hospitales, que ustedes todavía, gracias a Dios, pasan prácticas, pues están pisando lugares históricos, lugares donde han pasado muchas generaciones de estudiantes, residentes, médicos, por el bien de nuestra sociedad. Y ahora entrando un poquito más a los puntos que tenemos que avanzar, tienen que tomar esta idea. Es una idea general que les digo a todos mis alumnos. La anestesia tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que la anestesia te permite que estés dormido, sueño farmacológico, sedación, pérdida de conocimiento, permite anestesia quirúrgica. O sea, solo estoy parafraseando. O sea, permite que estés dormido y no sientas la intervención quirúrgica. O sea, tiene ese beneficio, que estés dormido y que no te duela a lo que te van a someter. Pero también tiene su lado malo, su lado oscuro, que los mismos anestésicos pueden producir un coma, pueden producir una depresión letal de la respiración y pueden producir una depresión o una alteración de la regulación cardiovascular. Y tal vez por último, incluso una muerte. ¿Ya? Cuando estamos hablando que la anestesia empezó porque había mucho sufrimiento, pues la anestesia también empezó con sufrimiento. Porque la anestesia, más o menos para que me entiendan, ahí por 1800 y pico, ahí por 1900 y pico, la mortalidad era alta en los ambientes quirúrgicos. Más o menos la mortalidad era el 50%. O sea, me iban a operar, digamos, de apéndice y entrábamos 2 al quirófano y 1 fallecía en el quirófano. ¿Por qué fallecían? Porque las técnicas quirúrgicas también no eran como hoy, eran las mejores. Las técnicas anestésicas también tenían dispositivos tal vez obsoletos, medicamentos, entre comillas, muy tóxicos, muy riesgosos, y no había protocolos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso ha mejorado al punto que ahorita que nuestra mortalidad es menos del 0,0 tantos por ciento. O sea, es bien difícil que alguien muera dentro del quirófano. No imposible, puede pasar, pero cada vez es más difícil, ¿ya? Pero no imposible, por si acaso. El riesgo anestésico y el riesgo quirúrgico siempre van a estar ahí, siempre. Entonces, ¿qué tengo que saber como estudiante de medicina? Que la anestesia tiene beneficios, como es la analgesia, la anestesia quirúrgica, pero al mismo tiempo tiene riesgos, como depresión letal de la respiración, o depresión o alteración de la regulación cardiovascular, así como primer punto de enseñanza. Entonces, como ya sé que la anestesia no es vitamina, como decimos, no es juego de niños, la anestesia tiene riesgo letal, o sea, tiene riesgo de muerte. Es por eso que intentando predecir o adelantarse o hacer comprender incluso a la sociedad de que siempre hay riesgo con la actividad quirúrgica anestésica, se ha diseñado esta escala, que es la escala de la Asociación Americana de Anestesiología, Sociedad Americana de Anestesiología, que básicamente ha hecho una clasificación en 6 grupos. Decimos pacientes ASA 1 cuando son pacientes sanos, sin comorbilidades y sin riesgos, digamos, sin muchos riesgos. O sea, pacientes ASA 1 son pacientes que aparte de la enfermedad quirúrgica, solo tienen la enfermedad quirúrgica. Pacientes ASA 1 solo tienen la patología quirúrgica. O sea, digamos, yo soy una persona de 30 años, tengo apendicitis y solo tengo apendicitis. No tengo nada, no tengo problemas respiratorios, problemas musculares, problemas cardíacos, no tengo nada. ASA 1. Esa mortalidad perioperatoria más o menos es entre 0 a 0,3%. Si decimos que el paciente es ASA 2, estamos diciendo que el paciente, aparte de la enfermedad quirúrgica, tiene otro problema de salud, una enfermedad sistémica que puede ser leve o moderada sin limitación funcional. O si quieren, una enfermedad sistémica que está controlada. Ejemplo, yo tengo apendicitis, pero lamentablemente tengo asma bronquial. Que sí, que es leve porque rara vez me pongo
inhalatorios, o de repente es moderada, que cada cierto tiempo sí recibo dosis de algún broncodilatador. Pero no tengo limitación funcional, o sea, puedo trabajar, puedo hacer ejercicios, puedo jugar, etcétera, etcétera. Ahí la mortalidad perioperatoria sube más o menos entre 0,3 a 1,4%. Pacientes estratificados en ASA3 son pacientes que, aparte del problema quirúrgico, tienen una enfermedad sistémica moderada a severa, con limitación funcional. Ejemplo, yo tengo apendicitis y lamentablemente mi asma bronquial pues no está bien controlada, no me hace mucho efecto los broncodilatadores, y sí, no puedo subir las gradas, no puedo trotar completamente, tengo limitación funcional. Ahí la mortalidad aproximadamente sube entre 1,8 a 5,4. Pacientes clasificados ASA tipo 4. Aparte de la patología quirúrgica, el paciente está cursando con una enfermedad sistémica severa, con alto riesgo vital. Ejemplo, pues estaba con apendicitis y lamentablemente pues he hecho peritonitis y he hecho sepsis. Al hacer sepsis pues hago shock séptico. Entonces ya no es solo el problema de apendicitis. Ahora lamentablemente estoy con shock séptico y esa circunstancia es una enfermedad sistémica severa. Por lo tanto la mortalidad, como ven, sube entre 7,8 a 25,9%, la mortalidad perioperatoria. Pacientes estratificados en ASA 5. Estos son pacientes que lamentablemente por su patología quirúrgica o por sus comorbilidades ya se considera como un paciente moribundo, con pocas probabilidades de que sobrevivan las próximas 24 horas con o sin cirugía. O sea, un ejemplo, yo estaba con apendicitis, lamentablemente he hecho shock séptico y lamentablemente ya he hecho disfunción orgánica múltiple de 5 sistemas. O sea, está mal mi hígado, está mal mi sistema de coagulación, está mal mi sistema respiratorio, mi sistema renal, ya está mal varias cosas. Entonces es muy probable que fallezca en las 24 horas, con o sin cirugía. Obviamente la mortalidad ahí está entre 9,4 a 57,8, o sea, casi el 60% de que sí se va a morir. Pacientes catalogados a 6, son pacientes con muerte cerebral. O sea que tal vez de repente el hígado, el riñón, los pulmones estén bien, pero están con muerte cerebral. Entonces, y son candidatos a trasplante de órganos. Entonces, en lugares que está normado, legislado la parte de trasplantes de órganos humanos, pues en ese tipo, entre comillas, cirugías, los catalogan como ASA6, que básicamente son los pacientes que son candidatos a trasplante de órganos, cuya mortalidad es el 100% después de, obviamente, retirar los órganos que se necesitan. Ya, pasando a otro punto que es importante. Hemos hablado de historia, hemos hablado de la idea que tienen que tener como anestesia los alumnos que están formándose para médicos generales. Hemos hablado de la clasificación ASA para que se den cuenta que tiene mortalidad este asunto. Y ahora vamos a hablar de un punto importante que es el tiempo de ayuno. Un paciente que va a ser atendido, sobre todo si va a hacer un procedimiento quirúrgico o un procedimiento anestésico, tiene que tener el estómago, entre comillas, vacío. ¿Ya? Entre comillas, tiene que haber un tiempo de ayuno adecuado. Tal vez me he equivocado ahorita al decir estómago vacío, porque miren, nosotros formamos saliva y la tragamos. Formamos líquido gástrico y está ahí, aunque no comamos nada, se forma líquido gástrico, o sea, ácido. Se forma jugo pancreático, jugo biliar, o sea, la bilis, jugo del intestino, digamos. Se forma así que líquido a pesar que no digeramos. Obviamente, si comemos algo se forma mayor cantidad, pero aunque no comamos, siempre hay formación de líquidos en el sistema gastrointestinal, siempre, por si acaso. Ahora, en el contexto que ahorita nos importa es establecerles o hacerles dar cuenta cuánto tiempo es el ayuno requerido en personas adultas. En pacientes adultos pueden tomar líquidos claros, ¿ya? Que no tengan contenido graso, dice. Incluso puede ser este líquido claro con azúcar, como puede ser agua, algún jugo sin pulpa, bebidas isotónicas, té, mates o cafés sin leche hasta 2 horas previas al procedimiento electivo, ¿ya? Evitando gaseosas o bebidas carbonatadas o los famosos energizantes, por si acaso. Entonces, se podría aceptar que algún paciente pueda tomar líquido claro, agua con azúcar, hasta 2 horas previas al procedimiento quirúrgico, ¿ya? Este tema en nuestro medio se van a dar cuenta que es más restringido. O sea, esto es algo internacional, ¿no ve lo que estoy comentando ahorita? Pero en nuestro medio está más restringido porque nosotros como habitantes de la altura aparentemente tardamos en digerir. O sea, nuestra digestión es más lenta a comparación de personas que viven a nivel del mar. Y otra razón es también que nuestra dieta es pues rico en hidratos de carbono y grasas. El pan es hidrato de carbono. Nuestras diferentes comidas pues ricas en grasa, ricas en hidrato de carbono, y por eso ese detalle aumentaría el tiempo de digestión. Ese es el problema, digamos, en nuestro medio. En relación a sólidos, pacientes adultos deben tener un mínimo de 6 horas con comidas livianas y mínimo de 8 horas para comidas ricas en grasa. Entonces, 6 horas comida liviana, pues en nuestro medio me imagino que pueden ser vegetales cocidos y pollo a la plancha. Me imagino que eso es comida liviana. Pero si notan en nuestro medio como es una comida rica en hidratos de carbono y grasas, por ejemplo el tiempo, pues mínimo va a ser 8 horas de tiempo de ayuno. Es por eso que en nuestro medio es como que nos somos más restringidos, o sea, tomamos más tiempo. Establecemos que para todo es mínimo 8 horas de ayuno, mínimo, ¿ya? Que en alguna vez se puede utilizar agua o algún mate horas antes de la cirugía, sí es valedero, pero obviamente tampoco en grandes cantidades.
Con relación a los chicles, caramelos y tabaco, pues se puede mascar chicle porque igual se va a formar saliva y líquido gástrico, ¿ya? No hay una regla exacta con el tema del tabaco. Dicen algunos autores que si les quitan el tabaco, pues es posible que haga un síndrome de adicción bueno, el perioperatorio en el paciente. Entonces, por eso se permitiría que mastique un chicle o incluso fume antes de la cirugía, pero obviamente no es regla exacta, ¿ya? Y pacientes con alteración del vaciamiento gástrico, bueno, en esta tabla dice que pacientes obesos o con reflujo gastroesofágico, diabéticos o embarazadas que no estén en trabajo de parto pueden seguir las recomendaciones antes mencionadas de forma segura. O sea que puedes tomar líquidos y puedes comer sólidos 8 horas antes de la cirugía, ¿ya? Para otras condiciones clínicas que generen retraso del vaciamiento gástrico de forma significativa, se tendrá que considerar tiempos de ayuno más prolongados, según el cuadro clínico del paciente. O sea, generalmente en nuestro medio, los pacientes que son obesos, con reflujo gastroesofágico, generalmente les hacíamos tener más tiempo de horas de ayuno, ¿ya? Porque se piensa que tienen alto riesgo de seguir teniendo contenido en el estómago, ¿ya? Entonces, más o menos con esta idea, pacientes embarazadas, pacientes diabéticos, obesos o con reflujo gastroesofágico pueden seguir las mismas recomendaciones que hemos hablado hace ratito. Y otras condiciones clínicas se tendrá que valorar, dependiendo del caso, si aumenta el tiempo de ayuno en ese paciente. ¿Por qué es importante el tiempo de ayuno? Porque hay que evitar a toda costa lo que es la broncoaspiración. La broncoaspiración, lamentablemente, cuando ya se produce la broncoaspiración, se produce una neumonitis química y es muy difícil tratarla, ¿ya? Es muy difícil tratarla. No, si hay una broncoaspiración masiva, es prácticamente que va a haber un paro cardiorrespiratorio. Entonces, como obviamente yo soy médico y obviamente no quiero que muera ninguna persona, entonces hay que tener ojo al charque con el tema del riesgo de broncoaspiración. ¿Cuándo hay riesgo de broncoaspiración? Bueno, pues cuando el paciente no ha cumplido su tiempo de ayuno. Entonces me han dicho que no coma en menos de 8 horas, más de 8 horas que no coma. Y no sé, me ha dado hambre antes de mi cirugía y he comido, digamos, alguna comida y no aviso, pues al momento de iniciar la anestesia, pues va a regurgitar lo que he comido y lamentablemente me puede broncoaspirar y producir obstrucción de la vía respiratoria, producir broncoespasmo y producir la neumonitis química y paro cardiorrespiratorio y ya fue. Entonces, ¿cómo valoro el riesgo de broncoaspiración? Pues le pregunto al paciente, ¿hace cuánto rato no has comido? ¿Cuántas horas, digamos, tienes de ayuno? La última vez que he comido ha sido leche a las 11 de la mañana. Entonces, tu cirugía es a las 2. Como es leche, pues no te podemos operar, porque se considera que es un líquido, entre comillas, pesado. Ya les estoy dando un ejemplo. Aparte de preguntarle el tiempo de ayuno o hacer cumplir el tiempo de ayuno, hay situaciones clínicas que hay éstasis del contenido gastrointestinal. Un ejemplo claro son las obstrucciones. Puede ser una obstrucción intestinal baja, o puede ser una obstrucción intestinal alta, o puede ser estenosis del píloro, o puede ser el ilio. ¿Se acuerdan que hay ilio metabólico, etcétera, etcétera? Entonces, el ilio intestinal se puede presentar en varias patologías. Entonces hay que valorar ese detalle, si el paciente está con ruidos hidroaéreos, si hay movimiento intestinal, si está botando gases, si ha ido al baño. Porque si fuera lo contrario, no hay mucho ruido intestinal, no está botando gases, no ha ido al baño y su abdomen está distendido, como pueden ver en las imágenes, hay riesgo de broncoaspiración. Entonces, si yo sé que mi paciente tiene obstrucción intestinal o tiene ilio, hay que intentar ayudarle con ciertos detalles. Por ejemplo, podemos aumentar el tiempo de ayuno o podemos utilizar medios físicos como ponerle una sonda nasogástrica o orogástrica. Al ponerle una sonda orogástrica o nasogástrica, pues se puede vaciar el contenido gastrointestinal, sobre todo si es una obstrucción intestinal alta. Entonces, bueno, para fines prácticos les cuento que tranquilamente sale 2 litros, 3 litros, 5 litros del contenido gastrointestinal, que generalmente las obstrucciones intestinales son líquidos retentivos. O sea, es como si han visto alguna agua, algún flujo de agua que se estanca y pasa un tiempo, esa agua pues ya no es clara, se empieza a formar partículas, bacterias, etcétera, se empieza a oscurecer esa agua. Entonces, esa agua estancada es más o menos lo que decimos líquidos retentivos. Los líquidos gastrointestinales y la comida, si no avanzan y se atascan, se empiezan a volver más oscuros y a generar mal olor. Ese líquido retentivo, si es que se broncoaspira con ese líquido, pues es muy posible que haga paro respiratorio y no lo podamos sacar. Entonces, si yo noto que mi paciente está con ilio, con distensión abdominal o peor, con una obstrucción gastrointestinal, hay que ponerle sonda nasogástrica y vaciarle. Vaciarle significa aspirarle con una jeringa o con una bomba de aspiración para disminuirle la cantidad de líquido retentivo. Les vuelvo a repetir, como ejemplo, es fácil sacar 2, 3 a 5 litros de líquido retentivo. Ya. Otra forma de disminuir el riesgo de broncoaspiración es aumentando las peristalsis o el vaciamiento gastrointestinal con un medicamento que se llama metoclopramida. La metoclopramida es un antiemético, ¿ya? Que tiene dos efectos, dos mecanismos de acción. Un mecanismo de acción central que disminuye la actividad del centro nauseoso, del centro del vómito, y una acción periférica que a nivel del esfínter esofágico inferior
aumenta su tono, o sea, aumenta la fuerza del esfínter esofágico inferior, aumenta el vaciamiento gástrico, o sea, del estómago que le pase al duodeno, aumenta la peristalsis, o sea, del duodeno empieza a contraerse, cosa que el alimento, que el contenido se vaya más abajo, la metoclopramida. Obviamente la metoclopramida estaría contraindicada en obstrucciones intestinales mecánicas. O sea, la obstrucción intestinal mecánica, o sea, el vólvulo, un intestino que esté atascado en una hernia, etcétera, no estaría indicado la metoclopramida porque al producir mayor peristalsis le va a provocar mayor dolor. ¿Ya? La metoclopramida está indicada en casos que no hay una obstrucción mecánica. Y otra forma de disminuir, digamos, la neumonitis química es ponerle antiácidos al paciente. Ahí está la ranitidina. Yo sé que han debido escuchar las noticias del año pasado indicando que la ranitidina es un factor cancerígeno y que como que ya lo han proscrito en nuestro medio. Eh, la idea de colocar antiácidos endovenosos a un paciente que está por operarse es disminuir la acidez del estómago. Si se disminuye la acidez del estómago, o sea, se vuelve más neutro, como queriendo volverse más alcalino, entre comillas, ¿no? Como para que me entiendan. La idea es de que si es que se broncoaspirara, ese líquido que no sea tan ácido, porque si el líquido es muy ácido, es peor la neumonitis química. O sea, parafraseando, le colocamos antiácidos endovenosos para aumentar el pH, para que no sea tan ácido el contenido gastrointestinal, y si es que se broncoaspirara, ese líquido no le queme tanto a comparación si es un líquido que se acerca al pH neutro, ¿ya? Entonces, ejemplo, a mí me van a operar de apendicitis. Entonces me preguntan, me dicen, me van a operar ahora a las 2 de la tarde, pero yo he tomado leche a las 11. Entonces, pero es que tu cirugía es de urgencia. Si no entramos ahorita, pues se va a romper el apéndice y peritonitis, digamos. Entonces, ¿cómo pueden hacer para que yo digiera más rápido? Y la idea es la metoclopramida. La metoclopramida, por su mecanismo de acción, entre comillas, va a hacer que la peristalsis, que esa leche, se baje más abajo, digamos. Y si es que llegara a broncoaspirarme, hay que disminuir hay que elevar, perdón, el pH, hay que hacer que el ácido no sea tan, el ácido del líquido gástrico no sea tan ácido, hay que disminuirle, perdón, hay que aumentarle el pH, que sería con antiácidos, como la ranitidina o lo que tal vez estamos utilizando más ahora, el omeprazol. Es por eso que ustedes como médicos generales tienen que tener las ideas claras, que hay riesgo anestésico, y un factor que pueden ayudar de gran manera como médicos generales es establecer el tiempo de ayuno, hacer que cumpla el tiempo de ayuno, y si notan que está con hilio o está con obstrucción intestinal, instalar una sonda nasogástrica y drenarle. O si está solo con hilio o contenidos recientes, se puede utilizar metoclopramida o antiácidos endovenosos. Las mismas ideas también son para pediatría, para los niños, que lamentablemente ellos no soportan mucho el tiempo de ayuno. O sea, a ellos dejarles sin alimento es grave porque lloran y fácilmente pueden hacer hipoglicemia. Por eso en niños, en la etapa pediátrica, los niños pueden tomar líquidos claros, o sea, agüita, matecito, mates por si acaso sin pedacitos, ¿no? del vegetal, hasta 2 horas antes de la cirugía. Leche materna, leche de la mamá, hasta 4 horas antes de la cirugía. Leche fórmula o sólidos, o sea, las papillas, hasta 6 horas antes de la cirugía. Bueno, hasta aquí yo creo que claro en estos puntos. Voy a dejar en pausa esta parte.